en esa dimensión de las cosas bellas que el Espíritu estuvo marcando, pero no voy a dejar, como cada serie que abrimos, cada administración que el Señor nos propone comenzar para seguir edificándonos, siempre lo voy a hacer en un tono de magisterio, ¿sí? Porque es muy importante entender las bases. Yo no puedo soltar aquí, empezar a predicar y quedarme estancado en un pensamiento sin poner bases, porque si no, no entenderíamos el resto de la serie en el mes y tu vida no sería edificada, ¿sí? Y yo no quiero que te vayas de aquí emocionado, ojalá que sí, pero quisiera que te vayas edificado principalmente, ¿sí? Que te vayas fortalecido en el Señor. No siempre vamos a salir contentos y felices, algunas veces saldremos medio enojados, pero seremos edificados. ¿Eh? Hay veces que es lindo cuando aquellos que trabajan en la albañilería, en las obras, ¿no? Es lindo cuando, qué sé yo, estás haciendo un trabajito final, ¿no? Estás haciendo ahí el fino, estás terminando los detallecitos, pero hay veces que cuando tenés que cavar hondo, poner las bases, levantar la pared, tenés que hacer los pastones, tenés que ponerle onda, ¿viste? Tenés que poner trabajo y cuando termina el día no te vas contento a tu casa. O sea, te vas cansado, te vas medio tristón, y más si no te pagaron. Pero qué lindo que cuando llega fin de mes, ¿no? Y así es la enseñanza muchas veces. Por eso no es que no vamos a dejar de predicar el reino, pero es importante entender que la predicación y lo que David nos dijo es solo un poquito, una parte de lo que realmente dimensiona la palabra predicación, que no viene al caso hoy, yo no lo voy a enseñar, pero seguramente en las reuniones que vienen vamos a hablar de la predicación, lo que significa la palabra predicar. Vamos a orar, amén. Padre, gracias por convocarnos. Señor, gracias por traernos a la reunión de los santos. Señor, a tu casa, a tu lugar, Señor, donde tú y nosotros somos uno, como cantábamos recién. Donde nosotros nos volvemos a ti y tú, Señor, te revelas a nosotros. Señor, qué hermoso es estar en los ambientes correctos. Quizás podría estar en casa viendo la tele, viendo el noticiero. Quizás podría estar haciendo algún deporte, alguna actividad. Quizás podría estar paseando. Pero tú nos convocaste. Tú nos trajiste, Señor, a este ambiente, Señor, para disfrutarte a ti. Para conocerte más a ti también, como cantábamos. Yo quiero conocer a Jesús. Señor, nos trajiste a este lugar también para experimentar tu amor y tu gracia. Así que no es en vano, Señor, que estemos aquí. Tampoco estamos apurados, Señor. No gobierna mi vida el reloj humano. Porque en mí gobierna tu tiempo, tu eternidad. Señor, seremos prolijos, pero tampoco estaremos apurados. Porque honramos tu presencia. Porque mejor es estar en tu presencia, Señor. Mejor es estar en tu casa, Señor, que fuera de ella. Señor, enséñanos a redimir el tiempo. Los apóstoles estaban convencidos de que había una generación que tenía que aprender a redimir el tiempo. No que el tiempo gobernara sus vidas, sino que ellos sean quienes juzgan el tiempo. Hoy vemos, Señor, que los días pasan volando, que los meses pasan volando, que el año pasa volando. Casi imperceptiblemente no nos damos cuenta y seguimos avanzando en la agenda cronológica. Pero tú profetizaste, Señor, en Mateo 24, que por causa de los escogidos el tiempo sería reducido. ¿Qué estamos entendiendo nosotros como eso? ¿Qué estamos aventurando? ¿Qué estamos visionando? Señor, ¿cómo estamos redimiendo, Señor, este tiempo? ¿De qué manera lo estamos liberando para tu evangelio? ¿O somos esclavos todavía del almanaque, de nuestras horas? ¿Somos esclavos de lo que nosotros queremos o somos esclavos de lo que el Señor quiere?
Padre, enséñanos. Señor, muéstrate a nosotros. Estamos aquí, Señor, no porque tú estés enojado o porque tú nos estés reprendiendo, sino que estamos aquí por causa de Cristo. Y queremos dar a la medida y a las expectativas que tú tienes de nosotros. No queremos pasar desapercibidos en nuestros días. No le tenemos miedo a la muerte, Señor, porque tú la venciste. No le tenemos miedo a las enfermedades, Señor, porque tú las venciste. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, no le tenemos miedo al paso del tiempo, porque tú eres la vida eterna. Señor, no le tenemos miedo a la oscuridad, porque tú eres la luz. No le tenemos miedo a las tormentas, porque tú eres nuestra paz. Señor, enséñanos a vivir en la dimensión que tú vives, en la realidad que tú vives. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Amén. Den un aplauso. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Familia, muy bien. Entonces, estamos en este trimestre, como hemos comenzado allá en abril, mayo, hoy junio. La naturaleza del reino, ustedes recordarán, y tenemos que en este mes de junio estamos hablando sobre la predicación del reino. Estuvimos viendo lo que eran las parábolas del reino y ahora vamos a enfocarnos en lo que es la predicación del reino. Ya hemos aprendido que las parábolas tienen que ver con una ilustración, con una comparación, con una analogía que quiere enseñarnos un principio espiritual. ¿Para qué? Para que sea una plataforma, un principio, es un punto de inicio, donde yo tomo ese punto de inicio y empiezo a desarrollar una vida espiritual, un comienzo espiritual. Y ustedes podrán observar que la mayoría de las parábolas que Jesús cita en los evangelios tienen que ver principalmente con el reino. Todas las parábolas, porque el Señor no podía enseñar de lleno el reino, sino primero tenía que ponerlo en comparación con cosas naturales. Porque la mente natural dice que los oídos de ellos habían sido cerrados, los ojos de ellos habían sido cerrados, todo había sido cerrado porque se habían embotado, porque no podían ver lo espiritual. Entonces Jesús no podía ir de lleno a decirle el reino es esto. Él tenía que ir construyendo un entendimiento, principalmente en sus discípulos. Porque ellos serían los que seguirían con la manifestación o con la predicación de este reino. Entonces había un montón de gente escuchando, un montón de gente recibiendo bendiciones del reino, como sanidades, milagros, multiplicación y demás, pero había un grupo específico que estaba al lado de Jesús, observando y aprendiendo del Maestro lo que ellos luego irían a reproducir cuando venga el Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Entonces, las parábolas eran para los sencillos, pero la enseñanza, los misterios del reino estaban reservados para los discípulos. Y nosotros se entiende que estando en Cristo, aquí muchos de ustedes, la mayoría de todos ustedes, hace mucho que creen en el Señor, que caminan en el Señor, que vienen a las reuniones, que participan de las reuniones. No sé si hay alguien nuevo aquí, ¿verdad? ¿O hay alguien nuevo? No. Son todos relativamente... Se entiende para el plano de Dios que nosotros ya estamos considerados como discípulos, aquellos que se les enseñará los misterios del reino. Y esta es la condición con la que yo debo sentarme cada reunión que vengo aquí. Quiero aprender de ti, Señor. Quiero que una enseñanza de un maestro en la escuela es 1 más 1 es 2. Pero las enseñanzas del Espíritu es una escuela de vida. Es una escuela donde usted va a aprender a crecer en la vida de Cristo. Y eso no es del todo sencillo, no es del todo lo fácil. Pero cuando uno viene con el corazón de aprendiz, le puedo garantizar que el maestro estará a disposición suya las 24 horas del día, amén. Estará listo para enseñarle a crecer en los caminos del Señor. Amén. Entonces, muy bien, vamos a ir a esta
serie de este mes voy a ir de forma introductoria. Entonces tenemos que entender que lo que es importante para Dios debiera ser importante para nosotros. Y el valor que Dios le da a ciertas realidades y acontecimientos de su palabra deberían ser del mismo valor para nosotros también. Porque en definitiva no se trata de nuestro mensaje, ni de nuestro evangelio, ni de nuestro ministerio, sino que se trata del mensaje de Dios, del evangelio de Dios y del propósito eterno de Dios. Todo ronda alrededor de eso. O sea que no se trata, el reino de los cielos no vino para maximizar al hombre, sino para maximizar a Cristo como el Rey y soberano de toda la creación. Y una iglesia que lo potencia a Él, que lo expresa a Él. Una iglesia que aprende a desaparecer en lo humano para aparecer en lo divino. Y potenciar a Cristo en nosotros. Exaltar a Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es exaltar a Cristo realmente? Si no es ponerlo por encima de tu cabeza. Todo el tiempo. No es solamente levanto mis manos y alabo al Señor y digo gloria a Dios. Eso es exaltar a Cristo. Amén. Pero exaltar a Cristo es más allá de una forma de expresarlo en alabanza. Sino que exaltar a Cristo es ponerlo como cabeza de tu vida. Como Señor de tu vida. Amén. Entonces la predicación del reino fue la característica primordial del ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra. O sea, cuando uno agarra su Biblia, ¿sí? Y todos me dicen amén, y usted toma los evangelios, y principalmente Jesús habló sobre el reino. O sea, la centralidad del mensaje de Él estaba enfocada plenamente en el reino. Y nosotros tenemos que entender por qué era eso y para qué era eso, cuál era el sentido de eso. Quisiera que pueda ir buscando en Marcos 1, 14 al 15. Ahí el Señor Jesús anuncia el reinado de Dios, ya próximo y por consiguiente el dominio pleno de Dios sobre el mundo. Él nunca dejó de ser soberano sobre el planeta. Él es el creador, ¿verdad? Él es el que creó todas las cosas. Él sigue siendo soberano. Pero ¿qué pasaba? Como la tierra Él la había creado para Cristo y por Cristo, pero había puesto al hombre como administrador. El hombre había perdido el gobierno sobre la tierra, entonces necesitaba recuperar el dominio sobre la tierra por medio del hombre. Entonces, ¿qué había perdido el Señor? Había perdido el dominio que tenía por medio del hombre. Entonces, venido Cristo, entonces el dominio fue recuperado para Dios. Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vamos a decirlo todos juntos. Predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, ¿cómo comienza esta predicación? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio o creer en las buenas noticias del Señor. Yo quiero que usted pueda rescatar la frase, el tiempo se ha cumplido. ¿Puede decirlo conmigo? El tiempo se ha cumplido. Y esa palabra es muy significativa porque hace referencia a un tiempo y a un cumplimiento. Todo lo que había sido profetizado, todo aquello que se habló en la ley y en los profetas, todo lo que Israel había estado esperando por tantos años, todo eso ya había llegado. El tiempo estaba cumplido, se había terminado y ahora la humanidad entraba en un nuevo tiempo del cumplimiento efectivo de las promesas divinas que se hallarían en Cristo. ¿Se entiende? O sea, hasta aquí llegó. Ahora todo lo que fue anunciado por la ley y los profetas, aquellas sombras, aquellos tipos, aquellas parábolas del Antiguo Testamento ahora se están haciendo realidad. Lo que aquello era una sombra, lo que aquello era una forma, ahora en Jesús caminando en la tierra, la realidad de Dios ya estaba presente. ¿Puede decir conmigo la realidad de Dios? Usted tiene que verlo de esta manera. Lucas 16:16, acompáñeme al verso 17 también.
todo había tenido un cumplimiento. Yo no me voy a enfocar tanto hoy en el pasaje en lo que tiene que ver con arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso será materia para el sábado. Pero hoy me voy a centrar un poco más en esto de qué es el reino entre nosotros, ¿sí? Lucas 16 al verso 17 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Sí? Entonces hay otra vez dos expresiones muy determinantes. Hasta Juan. Hasta Juan fue la ley y los profetas. Y desde entonces ¿cuándo? Desde que Jesús fue levantado en el ministerio, desde que Jesús fue bautizado, desde que Jesús empezó a proclamar, lo primero que salió de bautizarse, vino del desierto, ¿sí? De ser tentado por Satanás. Por 40 días, 40 noches estuvo sin comer. En los últimos días fue tentado por Satanás. El Espíritu dice que lo llevó al desierto y en ese lugar el Señor sale victorioso resistiendo con la palabra. Viene del desierto y Juan lo bautiza. O al revés, perdón. Juan lo bautiza y después el Espíritu lo lleva al desierto. Así fue. Y en ese momento, cuando él vuelve del desierto, vuelve predicando algo. ¿Qué vuelve predicando? El reino de los cielos. El reino de Dios. Y nosotros tenemos que entender que no es cualquier cosa la predicación. ¿Sí? La predicación tiene que tener esto que tiene que ver con el reino. Pero desde entonces todo cambió. Llegó el tiempo del cumplimiento y de la realidad presente de Dios, la cual claramente tiene que ver con la predicación del reino. Y es muy importante notar que para que la ley caducara, debería ser cumplida a cabalidad. Y Jesús en la cruz dio cumplimiento total y absoluto a las profecías del Antiguo Testamento y a la demanda de la ley. Diga conmigo, Jesús cumplió cabalmente con todas las demandas o exigencias de la ley. En él no se halló pecado, no estuvo en falta. Él cumplió a rajatabla todo lo que la ley demandaba. Él fue el cumplimiento de la ley, porque si él no cumplía la ley, entonces nosotros no podríamos haber sido salvos. Mire la dimensión. Ningún hombre sobre la tierra hubo podido alcanzar ese nivel de perfección, pero en Jesús se halló esa perfección. Amén. Entonces, este es el gran cambio de paradigma que se produce a partir de la obra eterna de la cruz. ¿Y por qué, pastor, el reino y la cruz? Porque es muy importante entenderlo. Usted tiene que entender que no hay reino sin la manifestación de la cruz. Diga conmigo, no hay reino sin la manifestación de la cruz. O sea, la cruz es un antes y un después, es una entrada. Es un lugar que me da acceso, no es cualquier cosa. La entrada al reino es la cruz. Nadie puede entrar a la dimensión del gobierno celestial sin la aprobación de la cruz. Jesús, y esto es muy importante que lo podamos entender. Porque usted me dice, sí, pastor, yo ilusiono con el reino. Yo sé que me dijeron que en el reino va a haber calles de oro, mares de cristal y qué sé yo, puertas con un montón de piedras lindas y un árbol hermoso y un río que corre. Y está perfecto que nosotros tengamos ese sentimiento de que algún día habrá alguna perfección así sobre el planeta Tierra. No hay problema con eso. El asunto es que usted no puede solo decir que el reino es eso. Yo no puedo decir que el reino solamente es eso. Porque Jesús en un momento dijo, ciertamente si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino es mucho más que lo que me pasará cuando esté en el cielo con Dios. Tiene que ver con algo aquí y ahora. ¿Puede decir alguien conmigo aquí y ahora? Tiene que ver con algo que se experimenta y se manifiesta aquí y ahora. Y nosotros tenemos que entender qué es la cruz en todo esto que tiene que ver con el reino de los cielos, ¿no? Entre nosotros. Y esto quiero que usted
Decirle que está al lado tuyo, presta atención. Decir, presta atención. Ahora ayúdame a entender. Jesús fue nuestro sustituto. ¿Alguien puede decir conmigo? Jesús fue nuestro sustituto, pero también nuestro modelo a seguir. Y esto yo le pido al Espíritu Santo, te pido por favor que ilumines el entendimiento de mis hermanos ahora. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos traigas luz, Señor, en este aspecto. Jesús fue nuestro sustituto. Él no fue transgresor de la ley. Nosotros sí fuimos transgresores de la ley. Por eso fuimos hallados pecadores. Pero Él no fue hallado transgresor. Él fue hallado sin mancha, sin pecado, ¿sí? Pero tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. A Él se le imputó un delito. ¿Entiende esta jerga jurídica? Cuando alguien es acusado por algo, se le imputó un delito. Como nosotros no podíamos morir para saciar las demandas de la ley, porque el cordero debía ser sin mancha, sin arruga, perfecto. ¿Me entiende? Usted no podía morir para saciar la demanda que tenía la ley. Entonces necesitaba un cordero preparado, ¿no? Entonces Él nos sustituyó. Pero también nos enseñó el modelo, el camino a seguir. Y esto quiero que lo entiendan. Decirle que está al otro, yo quiero entender esto. Una vez pregunté, ¿cómo te ves? Y alguien me dijo, me veo un poco gordito, pastor. Y le pregunté otra vez, ¿cómo te ves? Y estoy un poco canoso ahora. Y le pregunté otra vez, ¿cómo te ves? Y a veces me siento un poco bajón. Y le pregunté otra vez, ¿nunca te viste como espíritu primero? El gran problema de los cristianos es que nunca se ven como espíritu en primer lugar, ni como alma en segundo lugar, ni como carne en tercer lugar. Siempre se ven a la inversa. Mi cuerpo, mi estética, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, y por allá en el fondo, de lo más fondo, mi espíritu. Si es que sé que tengo un espíritu. Pero cuando viene Cristo a nosotros, Él nos cambia la realidad. Ahora yo sé que soy espíritu, que tengo un alma y un cuerpo. Y es importante entenderlo porque Él sustituyó tu espíritu en la cruz. Diga conmigo, Él sustituyó mi espíritu en la cruz. Porque mi espíritu estaba muerto en delitos y transgresiones, dice el apóstol Pablo. Entonces mi espíritu era el que estaba muerto. Pero mi alma debe seguir sus pisadas. Ahora diga conmigo, alma. Mi alma debe seguir sus pisadas. ¿Por qué vamos para ese lado, pastor, si estamos hablando de la predicación del reino? Porque no vas a entender el reino si no entiendes este aspecto. No vas a entender lo que significa predicar el reino, hablar del reino. Ni siquiera hay cristianos de cientos de años que no entienden lo que es el reino. Todavía no se le ha revelado lo que significa las profundidades del reino de Dios. Entonces, y mucho menos, eso ha pasado porque no hubo tampoco una búsqueda intensiva de entender qué es el alma, qué es el espíritu, cómo opera, cómo funciona, qué son estas cosas raras que yo tengo en mí. Entonces, Él nos sustituyó en la cruz, pero nuestra alma debe seguir sus pisadas. Por eso muchas cosas ya somos por causa de Él, lo enseñaba David. Muchas cosas ya somos por causa de Él. Pero todavía hay muchas cosas que no somos porque nuestra alma no pasa por la cruz. Tú ya eres hijo, tú ya eres heredero, tú ya eres sacerdote y reinas juntamente con Él. Tú ya estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Tú ya tienes el Espíritu Santo. Tú ya eres todo eso que Él dijo, porque Él te sustituyó y te unió a Él. En el Espíritu, un día creíste, un día te predicaron, un día te enseñaron, alguien te profetizó, alguien te ministró y tú creíste, algo adentro se despertó y volvió a la vida. Y ese fue tu espíritu.
Pero el reino muchas veces no se manifiesta porque queda contenido en el alma que no pasa por la cruz. Un alma que no pasa por la cruz, y ahí está. Él te sustituyó en tu espíritu, pero tu alma tiene que pasar por la cruz para experimentar todo lo que Él ya dijo que tú tienes en Él. Si Él te dijo que tú reinarás sobre la tierra, y tú dices, ¡ay, no puedo con este diablo inmundo, con esta cosa rara, con esto, con lo otro! No estamos así como, parecemos Santa Queja, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Si Él te dijo que reinarás juntamente con Él, que estás sentado en lugares celestiales con Cristo, que eres heredero, ¿no? Mateo 5 nos dice que heredaremos la tierra, que nos dará a los mansos, Dios le dará la tierra por heredad. Entonces, no podemos nosotros cambiar esas realidades por cómo nosotros nos vemos. ¿Y sabes cómo te ves? Cuando tu alma pasa por la cruz. O sea, que tiene que experimentar tu alma el morir y el vivir. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Muchos todavía no experimentan esa realidad. Mire, no quiero contradecir nada de lo que se dijo, ni lo que el Espíritu dijo, porque fue perfecto lo que dijo David, pero sí voy a sumar cosas que usted tiene que aprender a verlas para aprender a dimensionar el reino en tu vida. Gálatas 2, 19 al 20. Yo sé que usted conoce Gálatas 2, 20, pero quiero enseñarle el 2, 19 también, porque así va a entender el 2, 20. Gálatas 2, 19, verso 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Me está siguiendo? A fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, para Pablo la cruz era un acceso a una dimensión de gloria, a una dimensión de poder, a una dimensión de autoridad, a una dimensión de manifestación y disfrute. Para Pablo, la cruz no era cualquier cosa, era pasar de un lugar a otro, era entrar a otro ambiente, era que tu alma experimentara realmente lo que es estar en Cristo, lo que es que el reino de Dios esté en tu vida. No fuera de ti, el reino no anda volando por ahí. El reino de Dios está en ti. Entonces, para Pablo, la cruz era un acceso a un lugar que tu alma todavía no había experimentado. ¿Qué profetizó Joel? En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda. ¿Y qué harán? Profetizarán, tendrán sueños, verán visiones. Pablo dice en la carta a los romanos que la ley es espiritual. Preste atención a esto. Yo le pido a Juanita que preste atención, por favor. Es una bebé para los que están viendo en internet. Pablo dice a la carta a los romanos que la ley es espiritual. Entonces, quiero decirte esto, que la ley sigue operando en los aires hasta que tu alma experimente la obra de la cruz. Pastor, ¿qué es esto? ¿Qué es que la ley es espiritual? Pablo dice a los romanos que la ley es santa y es espiritual. Que no es solamente los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés, los 600 y pico de preceptos y conceptos que se le dieron a la ley, para la ceremonia, para esto, para lo otro. No, es mucho más que eso. Diga conmigo, la ley es espiritual. ¿Dónde opera la ley espiritual? La ley espiritual opera en el alma que no pasa por la cruz. ¿Dónde opera la ley? En el alma que no pasa por la cruz.
Muchos todavía se quedan atados a la letra de la ley, pero la ley es espiritual. Es también el soplo de Dios para que el viejo Adán no se conforme al pecado. Pero la ley no transforma al alma, solo le desnuda su condición de estar viejo, de estar caduco, de estar incompleto, incompetente, pecador. ¿Qué hace la ley espiritual en nuestros ambientes? Le dice a esa parte de tu alma que no pasó por la cruz, que está incompleta, que todavía es viejo, está en un estado de viejo, que ya no colabora, que no sirve, que es incompleta, que necesita pasar por la cruz para entender la dimensión del reino de los cielos. Colosenses nos enseña que fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Fuimos trasladados, sí o no? Lo dice la Escritura. Amén. Ahora, ¿lo dice tu alma? La pregunta es, ¿qué fue trasladado al reino de luz? Lo que fue trasladado al reino de luz fue tu espíritu. Tu espíritu, porque si no ya estarías completamente transformado si también tu alma hubiera sido anexada al reino de luz. ¿Se entiende? Usted estaría hoy pipí cucú, gloria y gloria nada más. O sea, la imagen nítida de Cristo caminando por la tierra. Pero usted no fue puesto en ese reino de luz. O sea, su alma, lo que fue puesto en ese reino de luz fue su espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, cuando tu alma pasa por la cruz, se enciende la luz que ya está en ti. Porque tú ya estás en un reino de luz, solo que muchas veces tu alma no lo sabe. Así que tú, decirle que está lo tuyo, tú no tienes ausencia de luz. Jesús profetizó y dijo que tú eres luz. Tú no tienes ausencia de sal. Tú eres la sal de esta tierra y la luz de esta tierra. Tú no tienes ausencia de eso. Lo que tú tienes es falta de iluminación. Cuando tu alma pasa por la cruz, lo que se levanta es el interruptor. Se levanta el interruptor y adentro se enciende todo lo que estaba apagado en Cristo. Tus emociones empiezan a experimentar que realmente Cristo está en ti, que el Rey de Reyes y Señor de Señores te habita. Cuando se levanta el interruptor y una parte de ti sabe que murió, porque Pablo dice, yo estoy muerto para la ley. ¿Quién es el que, para qué estaba muerto Pablo? ¿Por qué tenía que experimentar la cruz Pablo? ¿Por el diablo? ¿Tenía que morir por el diablo? No, tenía que morir porque la cruz denunciaba que él era un pecador, que su alma estaba condenada. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén, mi espíritu está conectado a Él, pero mi alma todavía tiene ciertas áreas que sí, porque ella es la que la estamos salvando. Que sí necesita una transformación, que sí necesita experimentar la obra de la cruz todos los días. Digo, amigo, todos los días. No el culto, no la Santa Cena, todos los días. Todos los días. Todos los días hay que morir y vivir. Todos los días hay que morir y vivir para Cristo. Morir, me levanto para morirme y me despierto para vivir en Cristo. Tiene que ser una experiencia diaria. Porque si no, el reino de los cielos, ¿qué será? Cuando venga un profeta, el santo profeta que viene de no sé dónde a profetizarnos un día, un culto. ¿Qué será? Una reunión en un lugar. ¿Eso es el reino para nosotros? No, tiene que ser algo más glorioso, tiene que ser algo cotidiano, tiene que ser algo de todos los días, tiene que ser algo que la iglesia aprenda a disfrutar, aprenda a vivir como si fuera a ser dulce de leche. Tiene que ser algo cotidiano, no puede ser algo de vez en cuando. Yo sé que estamos en ese camino, ¿no? Pero entonces tú no tienes ausencia de amor, tú no tienes ausencia de falta de perdón, porque Él vive en ti. Lo que tú tienes es falta de iluminación. Falta que tu alma sea iluminada, y tu alma no puede ser iluminada si no se levanta el interruptor. Cuando tú bajas el interruptor, ¿hay falta de corriente? ¿En dónde? Para donde tiene que pasar. Pero en un punto está la corriente. Usted solo tiene que activarla para que pase la corriente.
para que dé luz a un lugar, un enchufe, un foco, lo que sea. Para que tu alma sea iluminada. No es porque no tenga corriente. En el espíritu está conectado el dador de la vida. Está la fuente de energía, está la fuente de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ay, pero ahí anda tu alma! Pachucha, destruida, no tiene falta de perdón, no la quiere nadie, es un bicho raro, todo el mundo está contra ella. Y pero cuando alguien levanta el interruptor, tu espíritu te dice, no querida, no querido, tú no eres eso, tú eres otra cosa. Y ahí tu espíritu te dice lo que tenés en Cristo, amén. Diga, por eso el reino, diga conmigo otra vez más, es aquí y ahora, aquí y ahora. Pero todavía falta como una consumación final, porque necesita de un alma completamente transformada a la imagen de Cristo. Y esto es lo que estamos sucediendo. La ley no podía transformar. Por eso hay un aspecto de la ley que se los voy a decir. Hay un aspecto de la ley que sí todavía sigue operando las maldiciones. Porque Deuteronomio 28, como Malaquías 3:10, como un montón de otros pasajes, nos dicen lo que la ley le hacía al que estaba fuera de la ley, ¿no? O al que no cumplía la ley. Pero ese aspecto ya fue vencido por el Señor. Y nosotros vencemos en nuestra alma todo eso cuando pasamos por la cruz. Entonces la ley tiene una jurisdicción, porque la ley es espiritual, tiene una jurisdicción en la parte de nuestra alma que no está del otro lado de la cruz. De este lado de la cruz tengo exigencia, tengo obligaciones, tengo cosas que tengo que hacer y que no quiero hacer, y que me siento así como renegado, como que, ¿por qué tengo que ir a pedir perdón? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que dar mi tiempo? ¿Por qué tengo que congregar? ¿Por qué tengo...? Y acá estamos llenos de preguntas. Pero porque hay algo que está acusando tu conciencia y tú no te das cuenta, la ley. Pablo dice, ¿a qué estoy muerto? ¿A qué quería él estar crucificado? A la ley. Él quería estar crucificado a la ley, no porque sea mala, porque la ley no lo podía transformar. Lo único que puede transformar tu alma para que el reino se manifieste en nuestros días es pasar por la obra gloriosa de la cruz. ¿Me entiendes? Entonces, ¿hay maldiciones? Por él fueron todas clavadas en la cruz. Pero todavía siguen habiendo cristianos que mueren heredando enfermedades de sus padres o de sus abuelos. Todavía hay formas de tu carácter que se parecen a tu mamá y a tu papá, ¿sí o no? Hay berrinches que tenemos todavía. ¿Y de dónde salen esas cosas raras? ¿No son aspectos de una naturaleza que todavía no ha sido transformada en una nueva naturaleza? Porque de este lado de la cruz no hay exigencia, lo que hay de este lado de la cruz es amor, es colaboración, es servicio, es honra al Rey, es obediencia por naturaleza, no porque me lo exige la ley. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué todo esto, pastor? Porque primero que Jesús lo dijo, que Él cumplió la ley y que el reino necesita manifestarse entendiendo que el cumplimiento de la ley fue hecho por Él en la cruz. Y que la cruz sigue vigente para nosotros hoy, hasta los últimos días de nuestras vidas. Entonces, necesitamos un alma transformada. Y esto es la novia que se está convirtiendo en esposa. Tu alma es la novia del Señor. Tu alma de este lado de la cruz es la novia, pero de este lado de la cruz se convierte en la esposa. De este lado de la cruz, el novio ya está aquí, el esposo está aquí, llamando, o el futuro esposo, llamando a la novia que venga a él. Esto sucede dentro tuyo, no estoy hablando de una película, no es una película. Esto sucede todos los días dentro de nosotros. Y saben que la Escritura dice, pero el lecho de amor entre Cristo y el alma sigue siendo la cruz, o sea, es el lecho de amor. Y como dice Hebreos, siempre lo recitamos cuando hacemos algunos casamientos, sea en todo el matrimonio un lecho sin mancilla. Claro,
Porque dentro tuyo Él dice que se está preparando una novia gloriosa. Claro, ¿qué tiene que ver esto con una iglesia que es un alma? ¿Cómo eran ellos en Pentecostés? Era unánimes, uno. Un alma, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un bautismo. Todo era uno, eso cantábamos hoy. Pero si nuestra alma no quiere pasar por los procesos de la cruz, no quiere experimentar el hecho de renunciar a su vieja vida, a sus viejos caprichos, a sus viejos sentimientos, a sus viejas emociones, a su carácter, a su manera de ser, entonces el reino va a quedar contenido, escondido en ti todavía. Porque la cruz libera el reino, el potencial del reino. La cruz libera. Hay un poder oculto dentro tuyo que solo es liberado cuando el alma experimenta el morir todos los días para que Cristo viva en ti. Y es muy importante esto. Tienen que verlo en el Espíritu, tienen que verlo. Vamos a orar, amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga iluminando esto. Espíritu Santo, te rogamos, tú tienes el poder, la capacidad de poder iluminar, enciende en nosotros el hecho de que nosotros estamos en ti y tú estás en nosotros. Que nosotros podamos ver y dimensionar el poder que hay del otro lado de la cruz, para que tu reino sea manifiesto, para que tu reino sea real, que todo lo que tú ya obtuviste en la cruz y depositaste en nuestro espíritu sea manifiesto, Señor, en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Sea manifiesto en nuestros días. Alguien tiene que ponerse a orar en sus casas como alguien que entiende lo que porta. Tiene que empezar a orar en una dimensión real, de realeza, no en una dimensión de pobreza, no en una dimensión de miseria, no en una dimensión de que te faltan cosas. Tiene que levantarse alguien diciendo en una casa lo que el Espíritu ya dijo de nosotros. Volvamos al hecho de lo que significa el reino, ¿sí? Lucas 17:20 al 21. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Gloria al Señor, aleluya. Mire, Lucas 17:20 dice: los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir mírenlo acá o mírenlo allá. Dese cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Aleluya. Entonces, el mensaje que debemos predicar no es un reino que habrá de venir en el futuro, ¿no? Sino que es un reino que ya está aquí y ahora operando en las vidas de las personas y en la historia de la humanidad. Un reino que está creciendo y sometiendo a todos los reinos de este mundo. Pero pastor, yo no veo caer la delincuencia, yo no veo caer la drogadicción, la prostitución. Pastor, siguen habiendo guerras, siguen habiendo pleitos, sigue habiendo... Pero usted tiene que decir, no, esos son lo que ven mis ojos naturales. Lo que el reino de los cielos está diciendo es que el reino de Dios se quedará con todo, porque habrá una iglesia gloriosa que reinará sobre la tierra, no fuera de ella. Dios no te va a dar otro planeta, Dios no te va a poner en Marte a reinar. Dios te dio la tierra para que la sojuzgues, la domines. Aleluya, el reino que está llenando toda la tierra y que alcanzará su plenitud en el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Un reino que ya está aquí y ahora, pero que alcanzará su gloria, su magnitud, su plenitud completa cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. ¿Cuántos estamos poniéndonos a disposición de ese reinado completo? ¿Cuántos estamos colaborando diciendo, Señor, yo quiero que tú vengas? Yo quiero que tú vengas. ¿Cuántos gritan eso en su interior? Yo quiero que tú vuelvas. Yo me estoy preparando para que tú vuelvas. Cada día muero a mí mismo para que tú vivas en mí y para que el Señor Jesucristo que está contenido en los cielos vuelva.
porque ahora está en mí Cristo, el Espíritu de Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero el Jesucristo que está contenido en los cielos, el que fue levantado de entre los muertos, el cuerpo glorificado, está sentado a la diestra de Dios Padre. En nosotros hay un espíritu de vida que está en nosotros, pero todavía el Señor tiene que venir. Yo deseo a Jesucristo. Yo cada día deseo que Él vuelva. No sé cuáles son tus expectativas. No, primero arregle todo, Señor. Arregle todo en mi casita, en mi familia, y después si quiere vuelva. No, usted tiene que desear que Él vuelva. En todo sentido. La palabra reino aquí en griego es la palabra basileia, la cual puede traducirse como reinado, realeza o reino. Reinado indica el ejercicio del poder durante un tiempo determinado. Realeza designa la dignidad y el reino representa el ámbito donde el rey reina. Esa palabra reino puede variar, pero usted tiene que entender que si Cristo está en usted, Él debe reinar. Y usted debe reinar juntamente con Él. ¿Sabe lo que le hace la revelación del reino a los cristianos? Los hace crecer en autoridad. Los hace crecer en... Y esto no quiere decir que no me preguntes o no busques al pastor, o para eso estamos. Pero te hace crecer en un sentido... Yo sé que el Rey está en mí. Y yo sé que reino juntamente con Él. Que Dios no me puso aquí por cola, sino por cabeza. Que Dios no me va a hacer avergonzar. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, que usted no tiene que estar dependiendo de otros, sino que usted tiene que aprender a depender del Rey que está en usted, para reinar juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Luego de la resurrección del Señor, Él se dedicó exclusivamente a enseñarle a los discípulos acerca de este reino. No hay registro de qué cosas le enseñó durante los 40 días que estuvo Jesucristo, porque ya era Jesucristo, sobre el reino. 40 días caminando con los discípulos. Ponete en la mente de Juan, de Pedro, de Santiago, de Felipe, de todos ellos. Ponete un poquito en su mente, en sus zapatos, en esos momentos, ¿sí? 40 días, el resucitado, el cuerpo glorificado, el que pasaba así, para la pared del otro lado, y me aparecía acá en la biblioteca del otro lado, aparecía acá, aparecía allá, pero yo soy, le decía, comprueba mis manos, comprueba mi herida, yo soy el mismo. Y ellos estaban así, Yo digo, Juan estaría así. Yo te vi llorar, yo estuve llorando. Yo soy Juan. Y el gran problema acá es que a mí me hubiera gustado ser mosca. Para saber qué le dijo esos 40 días. ¿Qué le estuvo enseñando acerca del reino? Porque no hay una sola enseñanza en las Escrituras de lo que Él les dijo esos 40 días. María Magdalena seguro estuvo ahí caminando. La mamá de él, María, también estaba con él ahí. ¿Qué les dijo? Porque hubo 120 esperándolo. Esperen la promesa. Yo no sé si estás en los zapatos de María, de cualquiera de las dos Marías, de alguno de ellos. Y tú digas, ¿podríamos decirle al Espíritu Santo, ¿qué les enseñaste, Señor? Hechos capítulo 1, verso 1. Mire, vamos rápido. Que la hora avanza y hay hambre. Se los veo en sus rostros. Y no es hambre de la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, verso 1. Estimado Teófilo, no le ponga ese nombre a su hijo, ¿sabe? En mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo.
luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Estoy en Hechos capítulo 1, verso 3. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca de el clima. Del reino. Del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Miren la pregunta que le hacen ellos. 40 días estuvo enseñándoles sobre el reino, y miren la pregunta final que le hace. ¿No es bastante burda la pregunta? Es como que yo estaría así con Juan y con Pedro y decía: pregúntale vos, pregúntale vos. Pero si nos estuvo enseñando 40 días sobre el reino, pero sacémonos la gana, vamos a preguntarle. El tema de Jesús antes de la ascensión siempre fue el reino. Pero las expectativas de los discípulos estaban centradas en un reino terrenal. Y Jesús tiene que sacarlos de esa visión y llevarle una comprensión diferente con respecto al reino que Él ya estaba estableciendo. ¿No? A veces queremos que el rey, Señor, vas a reinar acá en esto que me está pasando, mi finanza, mi casa, mi familia. Sí. O sea, tu reino va a ser terrenal, eso quiero decir. O sea, yo voy a vivir rascándome el ombligo, una cosa así. Eso es lo que más o menos ellos querían disfrutar, así como diciendo: ya estamos cansados de los romanos, ya estamos cansados del kirchnerismo, del macrismo. Ya estamos cansados de esto, de lo otro, ¿no? Ya estamos cansados de pagar el impuesto al César. ¿Cuándo, Señor, te vas a poner a reinar como fue el reinado de David? O el reinado de Salomón, que hubo paz y prosperidad. Y Jesús lo saca de ahí. Diga conmigo: Jesús lo sacó de ahí. Ustedes le dio una orden. ¿No me entendieron 40 días? Hace 40 años que caminan en el Evangelio y todavía no me entienden. 40 días enseñándole el resucitado, el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo, ese mismo que estamos pidiendo que vuelva, ese caminó 40 días. Y ellos le preguntan: Señor, ¿cómo vas a solucionar nuestros problemas terrenales? ¿Vieron que hay vicio de este lado todavía? Hay cosas irresueltas, hay preguntas que no se ajustan a lo que el Espíritu está demandando a esta generación. Las preguntas de alguien que no pasó por la cruz siempre estarán dirigidas a expectativas terrenales o deseos personales. ¿Qué será de mí? ¿Qué novio me espera? ¿Cómo será mi futuro? ¿Será que viene en un caballo blanco volando? O sea, mi príncipe azulado, negro, no sé cómo será. Pero las preguntas de alguien que pasó por la cruz siempre estarán dirigidas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El que pasó acá no le pregunta al Señor: Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino aquí? El que está aquí le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como lo dijo Pablo cuando se encontró con él en el desierto: ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba muriendo Saulo y estaba viviendo Cristo en él. Y lo primero que le pregunta a Pablo, él le hace una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo estoy para servirte, yo estoy para reinar juntamente contigo. Yo quiero que tú me enseñes, yo quiero vivir contigo por la eternidad. O sea, quiero que mi alma exprese tu voluntad en la tierra. ¿Cuántos están entendiendo y me dicen amén? Cierro con esto, de verdad, se los prometo, porque hay cara de hambre. Mateo 13:51, mire, yo lo voy a leer así. Mateo 13:51. ¿Alguna vez ustedes oraron para decir: pastor, que el pastor termine ya, que el pastor termine ya? Ya sé que ustedes han orado así por dentro. Sí, les tengo una. Esta de este lado es una desgraciada cuando ora. Es una desgraciada cuando ora. Oh, Señor, llévatelo.
Y de este lado es, no, Señor, perdónalos porque no sabe lo que hace. ¿Entiendes? Bien, Mateo 13:51, está terminando Jesús explicando las parábolas. Esta versión, la nueva versión internacional, hace una pregunta. ¿Cómo hace esa? Hace una pregunta también, ¿no? Léalo conmigo. Léalo conmigo. Vamos a leerlo en argentino. Jesús le dijo, ¿han entendido todas estas cosas? Vamos, léalo conmigo fuerte la pregunta. ¿Han entendido todas estas cosas? ¿Por qué se ríe? Le estuvo enseñando todas las parábolas. Y la pregunta de Jesús es, ¿han entendido todas estas cosas? Yo creo que lo que... y dice acá esta versión, y ellos respondieron, sí. No, fue un sí medio... Sí, vamos a responder sí por las dudas. No vamos a pasar acá... Yo creo que lo empujaron a Pedro así y decís que sí. Y ahí fue Pedro y dijo, sí, entendimos, Señor. Y todos los otros estaban así con la cabecita. Verso 52. Entonces Jesús concluyó, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. La pregunta de Jesús a los discípulos es por demás pertinente para cada uno de nosotros. ¿Hemos entendido el reino? ¿Cómo podremos predicar de aquello que no se nos ha revelado todavía? El mensaje del reino no es una doctrina o un conocimiento que podamos alcanzar mediante el intelecto. El mensaje del reino es la realidad del plan de Dios, que solo puede ser entendido por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo, si usted no va a pasar, escuche, si usted no va a pasar de acá para allá, si usted no lo va a hacer por su propia voluntad, al menos párese acá y deje que el Espíritu Santo lo empuje. Si usted no va a ir por sus propios medios a morir a su vieja condición, al menos deje que el Espíritu Santo le pegue un empujoncito. Yo se lo digo en forma chistosa, pero ay, cuando ustedes son tratados, ¿no? Por las manos del alfarero. Ay, cuando el Señor te dice, es que tenés que pasar para allá. Tenés que pasar. Porque mi reino se tiene que consumar. Mi reino se tiene que manifestar en tu vida, en tu familia, en tu barrio. Ya basta de estar mendigando y de estar siendo un pobrecito mendigo de este lado, un pobre cristianito pisoteado. Tienes que pasar de este lado para reinar. Tu alma tiene que experimentar lo que es el poder de la cruz. Luego nos dice que quien es instruido acerca del reino es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. La pregunta es, ¿qué tenemos guardado nosotros? Cuando las personas se nos acercan buscando alimento, entendimiento, claridad y manifestación de la vida del reino, ¿qué tenemos guardado para darles? Entiendo que nos surge una gran responsabilidad en que este glorioso reino inconmovible se nos sea iluminado para poder impartirlo a los demás. ¿Cuántos me dicen amén? Necesito que sea iluminado esto. Yo no puedo darle de lo que no tengo a nadie. Necesito saber qué le voy a dar. No como un simple conocimiento, sino como una verdad revelada. Algo que se hizo carne en nuestro interior y vamos a manifestar en nuestro diario vivir. Amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso a la palabra. Vamos a ponernos en pie.